¡Corre, corre, corre, Kira! Tenemos que preparar todo para las siguientes partes. ¿De dónde viene tanto alboroto ahora, Dai? El capitán se dio cuenta que hace ya casi un año hablo de esa cosa rara de JoJo's Bizarre Adventure y tardo en hablar de su segunda temporada. ¿A verdad? Hace mucho nos dijimos que la haríamos antes de la llegada de la parte 7, la llamada Steel Ball Run, pero ¿por qué tan apurado, jefe? ¿Qué? Ando en modo speedrun. Prometí varias cosas con estos videos y otras franquicias que creo que debo ponerme a trabajar ahora o nunca. Trabajar. ¿Qué gusta que haga, capitán? No, Dai, no más trabajo aparte de buscar los virus y mantenimiento de la nave. Aparte, no estoy preparando solamente las cámaras y micrófonos. ¿Qué otra cosa estás preparando? Los cañones de rayos. Ahí vamos, no me miren así. Tengo cosas que decir de la parte 2 y creo que van a enojar un montón de personas, así que más vale estar listos. Voy a ir preparando la cápsula curativa por si acaso. Y yo voy a llamar a una funeraria por las dudas. ¿Cuándo será el día en que me van a tener fe? Sí, hemos vuelto. Hace ya casi un año que hice mi primer video reseña de JoJo's Bizarre Adventure. Me tardé bastante, pero es que aparte de experimentar con cosas del canal, buscar contenido que me apasione mucho hacer, no seguir viendo la serie y seguir esperando a Steel Ball Perfection Run, pues digamos que tardé más de la cuenta. Sin embargo, como el más grande santo grial de la franquicia se estrenó, vi apropiado seguir con esta serie de reseñas, continuando con la parte 2 de la franquicia. Y debo decir que antes de verla por primera vez, escuché a mucha gente tachándola como la mejor parte del anime, que tiene el mejor protagonista, el mejor JoJo Bro y demás. Pero tras verla, sentí que me vendieron humo. Y antes de que vengan los ahueonados de siempre a intentar tirarme hate, debo decirles que no fue cualquier humo, era humo de parrillada, del que huele muy rico, pero sigue siendo humo al fin y al cabo. Y es que sí, Battle Tendency no me pareció mala parte, mejora muchas cosas respecto a su predecesora, pero aún así tiene errores bastante marcados que hacen que me baje un poquito la experiencia. Pero en general, a mí que me pareció esta segunda parte, pues mis cometas, su alienígena de confianza, Aoi Yoshigumi, les va a hablar hoy sobre JoJo's Battle Tendency, la parte de JoJo's que me generó sensaciones demasiado mixtas. Como sabemos, tras los eventos del final de Phantom Blood, Erina logró sobrevivir al ataque de Dio al barco, logrando tener unos 50 años de tranquilidad tras lo ocurrido. El eterno sobreamado de la franquicia, Speedwagon, tras formar la fundación Speedwagon, la cual ayudará a los Joestars a futuro, se entera que los problemas con los vampiros no terminaron, puesto que descubre un pilar que contiene un misterioso hombre incrustado en él. Es así que, en los Estados Unidos de la década de 1938, conocemos al nieto de nuestro respetado Jonathan Joestar, el carismático Joseph Joestar, teniendo un talento innato para el uso del jamón. Tras recibir las noticias que Speedwagon está en problemas, Joseph decide partir a su destino para hacerse cargo de las misteriosas criaturas de los pilares, descubrir el origen de la máscara de piedra y posiblemente terminar con la maldición de su familia. ¡Ja! ¡Ya quisiera que eso ocurriera! Ok, como sabemos, cada parte de JoJo's es, por así decir, una continuación de la anterior, hasta claro la parte 6. Ya las siguientes partes son su propio universo, y debo decir que como continuación de la parte 1 funciona bastante bien, ya que no solo nos muestra un nuevo escenario para desarrollar la historia, sino que muestra y explica varias cosas de las cuales pudimos haber tenido bastantes dudas en Phantom Blood. Tales dudas como el origen de la máscara de piedra y sus creadores, por ejemplo, mostrándonos que el mundo de JoJo's es más grande y con más misterios de los que podríamos pensar. Ambientarlo todo en la década de los años 30 en diferentes partes del mundo como Nueva York o Alemania también lo veo como un acierto bastante grande, ya que nos ponen en un contexto donde la Primera Guerra Mundial terminó y estamos a puertas de la Segunda, mostrándonos un poquito del partido dirigido por el señor del bigote gracioso que, si bien entiendo que por reglamento internacional hay cosas que no se nos pueden mostrar, se siente bastante congruente el que estén presentes en la ambientación, dándonos verosimilidad y algo de realismo en lo que nos pueden presentar. Además, mejoramos aspectos como la versatilidad a la hora de contar la historia, ya que nos dan el tiempo suficiente para explicarnos los conceptos y la trama sin que se sienta como algo tan pesado o aburrido como en su predecesor, o a lo mucho igual de recortado que Phantom Blood. Eso me gustó bastante, también agregando escenas mucho más humorísticas que se notaba que le hacía falta en la parte anterior. Y no, Patricio, Speedwagon no da risa. Pero aunque todo esto suene muy bien, aquí entramos con mis problemas con esta parte, y es el cómo está dirigida. Y es que Battle Tendency es la definición más acertada del Rule of Cool. ¿Qué es esto? Básicamente es un principio rector que permite flexibilizar las reglas del mundo si una acción es excepcionalmente creativa, dramática o primordialmente genial, haciendo que nos dejemos de cuestionar algún tipo de lógica. Y es que el Rule of Cool de esta parte es su mejor arma como su más grande debilidad. Hay escenas que son tan estúpidas y sacadas de la manga que, en un primer vistazo, son espectaculares y súper divertidas. Me río un montón de cosas de esta parte, como cuando Joseph le arranca el cabello a Stroheim y luego hace sus movidas. O también las 1001 trampas de Joseph Joestar, como porque ¿cómo mierdas logras ingresar
a un local con una metralleta Thompson sin que nadie se diese cuenta. Fue un momento tan estúpido y sacado de los pelos, pero a su vez fue tan épico que no pude parar de gozarlo. Pero cuando lo piensas bien, muchas de estas cosas salen muy de la manga hasta el punto que son convenientes o directamente guionazos y plot armor muy evidentes. Y no me malentiendan, no digo que esto sea malo. Ya lo dije, me divertí y me reí de varias payasadas que ocurrían. Pero cuando lo piensas mejor, sí se nota que esta parte fue dirigida en pos de aumentar la comedia y la epicidad de la obra que darnos algo mucho más sustancial. Cosa que tampoco es que funcione bien a veces. Y es que los momentos cómicos, por así decir, cortan la epicidad de los momentos, además de arruinar la consistencia de la trama y los personajes, ya que muchas veces se les quema las neuronas para hacer que los planes de Joseph funcionen, donde si bien es divertido, para mí fue inevitable ver que los personajes simplemente se volvieron idiotas muy rápidamente. Pero ojo, esto funciona ya que aumenta lo absurdo que es el show ya de base, pero eso no justifica que las inconsistencias tanto en acciones de personajes como en momentos de la trama sean muy presentes. Y yo sé lo que me van a decir: ay, es que debes verla sin tomarla en serio. Y sí, lo sé que ese es el punto, y hasta yo mismo lo hice cuando vi esta parte, pero aún así no puedo mentirme a mí mismo. Hubieron momentos donde genuinamente pensé que los personajes se hicieron idiotas o simplemente hicieron la de Freezer. Uy, haré como que no vi eso. Y quizás solamente sea yo, ya que soy alguien mucho más crítico en estos aspectos, pero aún así, no me malentiendan. Pude disfrutar de esta parte aún con todos sus errores, pero para explicar más mi punto de estas inconsistencias, ¿qué tal si vemos un poco a los personajes? Aquí debo decir que el cast de personajes es mucho mejor que en su parte anterior, y esto es algo que me agrada y seguirá aumentando conforme pasen las partes, pero a su vez hay detalles que hacen que no pueda creerme al 100% de algunos comentarios, a pesar de que sean muy entretenidos, y como verán, el problema de varios personajes es que la comedia hace que desentonen y creen inconsistencias en las actitudes de los personajes, empezando por nuestro protagonista. Joseph sí que me parece una mejoría enorme respecto a su abuelo, donde si bien entiendo que por la época tenía que actuar de un modo caballeroso, a la larga y bajo los estándares actuales llega a ser alguien aburrido. En cambio, Joseph fue un giro de 180 grados donde vemos a alguien mucho más carismático, gracioso, irreverente y con una alegría que transmite desde el minuto 1. Joseph sí que sabe lo que es dar la palabra cool en lo que dije sobre Rule of Cool en la historia. Sus momentos en pantalla, ya sea con sus payasadas y ocurrencias o en los momentos donde pelea, son sin duda algo que me gustó bastante ver. Y fue buena decisión hacer que Joseph, en vez de usar la fuerza, utilice el ingenio y trampas más elaboradas o rebuscadas para salir airioso de cada combate. Eso fue bastante genial, pero a su vez muchas de estas ocurrencias suyas hacen que tenga inconsistencias respecto a sus acciones, como dejar de importarle el tema de los vampiros y los hombres de pilar tras rescatar a Speedwagon, o a lo más evidente que es que el guión hace que Joseph salga ileso de muchas situaciones y con la victoria entre sus manos. Porque seamos honestos, chicos, la famosa frase de "tu siguiente línea será" es una death flag para hacer que el enemigo sea derrotado rápidamente, con una conveniencia sacada muy de la manga. No nos hagamos los locos. Además, algo muy evidente de Joseph es que él es guiado por la trama en vez de ser él quien mueva los dedos. Y eso es algo de lo que muy pocas veces he oído hablar, porque después de derrotar a Santana, Joseph simplemente acompaña a los demás porque la trama lo requiere, en vez de ser él quien haya tomado la decisión por impulso propio. Sumando a eso que no me cabe en la cabeza algunos momentos donde muestra respeto a sus rivales y enemigos. Con Stroheim y Wamuu lo entiendo perfectamente, pero con AC/DC, quien recordemos mató a uno de sus maestros, no lo entiendo. ¿Por qué rinde respeto a alguien que conoció hace 5 minutos en vez de a su maestro que conoció hace 3 semanas? Es ridículo, más cuando después vuelve a ser coqueto, se liga su CQ y espía a Lisa Lisa en plan... Y reitero lo que dije, sé que me dirán que no tengo que tomármelo en serio, pero aún así no es excusa con lo inconsistente que son las decisiones y metas del personaje. Mínimo Jonathan, o hasta incluso Jotaro, tiene motivaciones mucho más claras y congruentes que Joseph en varios puntos, haciendo que su comentario de que maduró no sea convincente si lo analizas bien. Cesarino Zeppeli. Oh Dios, a mí me caía muy bien el guaperas de César. Verlo interactuar con Joseph y ver sus choques de personalidad fue algo bastante entretenido. Además que su rivalidad funcionó muy bien, ya que Joseph era mucho más aleatorio, extravagante y caótico con sus tácticas, por lo que César funciona muy bien como su opuesto, es el más estratégico, pragmático y controlado. Sin embargo, y aquí muchos van a querer matarme, su muerte, si bien fue épica, es súper estúpida. A ver, no niego que su pelea y su discurso sobre el honor y voluntad no fue bueno, es un pequeño destello de lo que significa tener voluntad como un ser humano, y eso me parece súper bien, pero lo que pasa antes es algo súper forzado. Literalmente estaban planeando cómo atacar a los hombres del pilar, Joseph allí dijo que es mejor atacar por la noche, y César va y se arde como el Chocas cuando pierden el LOL. ¡Pega! 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 ¡Torna! ¡Dios mío!
Al menos a mí no me cabe en la cabeza este conflicto tan sacado de los pelos, diciendo hacia ambos cosas que, a ver, entiendo que por el calor del momento no hayan querido decir realmente esas cosas, pero aún así no tienen coherencia con el cómo estaban escritos antes. Y miren cómo acabó la pobre víctima. Caesar va, pelea con Guam allí totalmente solo sin razones creíbles, al final se la terminó jalando en ayunas y le cayó una cruz de piedra de esas de las que los fans de Evangelion tanto sobreanalizan. Y lo estoy llamando víctima porque, si bien logró darle el antídoto a Joseph, este no se la toma, anulando el sacrificio que hizo por su amigo. Realmente no me genera rabia, más bien me genera tristeza, ya que Caesar daba para bastante, y como dije, me cae bien, pero su final no fue solo desperdiciado por una tontería de Joseph, sino que antes de eso nos dieron un conflicto bastante forzado. Lisa y otros secundarios son igual de desperdiciados, pero menciona a Lisa sobre el resto porque fue un potencial desperdiciado. Si bien nos la presentan como una gran maestra del jamón para Joseph y Caesar, tras lo del pilar de aceite los deja a cargo de Loggins y Messinas, así que no tuvo mucho que hacer. Es más, lo que terminó para mí decir que Lisa no sirvió de mucho, aparte de que no hizo algo realmente espectacular después, es que la revelación al final sobre que era la madre de Joseph está muy mal hecha. Aparte que es una información que Joseph no pudo intuir, al final se le termina por revelar fuera de pantalla. ¿Cuál fue el punto de darnos esa incógnita para que se resuelva fuera de pantalla? ¡Dios mío! Ah, pero Stroheim, tú estás bien, mi amigo, eres el único alemán del partido Niani que respeto. Pero si de cosas malas hablamos... hay que hablar de los hombres del pilar. Y es que los tres en conjunto son los villanos más decepcionantes que puede haber en la franquicia. Antes de hablar de lo malo, debería decir que Wan en resumidas cuentas es el más rescatable de entre los tres, ya que su construcción como un guerrero más honorable que respeta a sus rivales y compañeros, generando una muy buena dinámica con Joseph y Caesar, además de tener un espíritu de lucha bastante marcado, así que estanque bastante de buena manera. Además que para mí tiene de las mejores peleas de esta parte a pesar de que siga teniendo un montón de conveniencias. Con Guam no tengo problema, pero se le ve más de lo que es porque en comparación, los otros dos simplemente dan pena. AC/DC es simplemente patético. Su pelea es más que todo olvidable. No lo sentí como alguien de personalidad real más allá de ser un malo maloso y ya está. Además que su escena de llanto no me generó ni una risa, se sintió fuera de lugar. Es bizarra y digna para memes, pero poco más. De plano, AC/DC lo puedes sacar de la trama y sería totalmente lo mismo. Y decepciona porque fue presentado como un ser divino, pero por el cómo se ejecutó, básicamente no sentí absolutamente nada por él. Y en cuanto a Cars, debo decir que entiendo por qué muchos lo toman como el peor villano de la franquicia. Y es que es simplemente lamentable que el creador de las máscaras de piedra, el responsable indirecto que hizo que Dio se vuelva lo que es actualmente, se ha rebajado a alguien igual de caótico como su protagonista, que al final perdió por otro momento plot armor. Sí, entiendo por qué dicen que los villanos son terribles aquí en conjunto. Cars tenía muchas cosas por las cuales pudo haber sido un gran villano, uno que peleara con trucos y estrategias como Joseph. Disfruté sus momentos como alguien más frío pero explosivo y malicioso, y su lore es muy interesante, pero a la larga y viendo lo que vino más tarde, Cars queda para mí como un villano simplemente desperdiciado e inconsistente con sus actitudes. Ay Dios, siempre dejo que esta parte se alargue de más, pero en fin, pasemos directo al último apartado antes de la conclusión. Aquí no es que pueda decir mucho, seguimos un poco con las mismas respecto a su antecesora, problemas en la iluminación en ciertas partes, planos estáticos, un montón de poses que serían marcadas para la posteridad, porque de verdad, adoro que las poses de aquí sean tan icónicas que a día de hoy son referentes en lo que respecta a memes, además de seguir teniendo un muy buen nivel de dibujo, hasta las deformidades que hacen los personajes están muy bien hechas. De lo que más me gustó en aspectos técnicos fue lo diversamente extravagantes que eran las técnicas de Hammond de Caesar, con todo lo que era el uso de las burbujas, algo muy creativo que se supo plasmar bastante bien, pero de algo que me gustaría comentar aquí es que aparte de seguir con la filosofía de los hombres súper musculosos influenciados por estrellas de cine como Stallone y también en personajes del manga como Hokuto no Ken, y la mezcla de colores tan llamativa en muchos casos, es que me gusta el estilo de ropa que llevan los personajes. Sí, todavía se siente bastante extravagante en muchas cosas, pero el estilo así bien retro de la década de 1930 está muy bien hecho. El contraste que hay de esta parte tanto en vestimenta como en poses son más extravagantes y excéntricas si las comparamos con el conservador estilo de la Inglaterra del siglo XIX. Es bastante notorio, y eso hace que esta parte tenga mucho más estilo. De lo que sí debo de destacar bastante es la banda sonora, que sigue siendo muy de estilo extravagante y pegadizo que refleja muy bien lo excéntrica de esta franquicia. Pero debo decir que este OST es casi que el más representativo de la franquicia. El temazo de los hombres del pilar, el de Joseph y los propios personajes son simplemente geniales. Y quitando el ending que sigue siendo el mítico Roundabout, el opening Bloody Stream es 1000 veces más pegadizo que el Sono Chino Sadame, a pesar de que ambos son igual de icónicos. La instrumentalización más explosiva y casi jazzera que tiene hace que tenga un feeling de aventura divertida. Hasta me dan ganas de bailar con este temazo.
es que, si no quieres bailar con Bloodstream, no sé qué gusto tengas. En conclusión, Battle Tendency no es mala parte de JoJo's, pero sí siento que está sobreestimada. Y es que siento que la parte 2 de JoJo's la sobreestiman por el enorme carisma del protagonista, lo épico de muchos momentos y la comedia que hace que a la hora de dar una opinión no vean los errores que esta tiene. La serie está llena de situaciones estúpidas, convenientes y ridículas que aumentan el ámbito comédico y épico antes que darnos algo mucho más sustancial. Un montón de guionazos y conveniencias de guión, villanos estúpidamente patéticos en un conjunto, decisiones forzadas, todo para hacer resaltar a un protagonista que superó a su abuelo desde el minuto 1. Y repito lo que dije, me divertí viendo esta parte, pero aún así no la considero lo mejor que he visto en la franquicia como muchos dicen, pero tampoco la odio. Y es que igual que muchas series que he visto y reseñado en este canal como Itaten Jump o Gundam GQs, esta serie me genera sentimientos mixtos. ¿Es una buena evolución a lo que vivimos en la parte 1? Obviamente sí. ¿Tiene buenos personajes? En su mayoría son una mejora, pero otros se me caen bastante feo o directamente son insufribles. ¿Tiene una buena historia? Como continuación funciona, pero es extremadamente caótica en todo lo que nos quiere mostrar y contar. ¿Es acaso la mejor parte de JoJo's? A mi modo de verlo no. Es súper entretenida sí, pero para nada la pondría en el pedestal que todos la tienen. Al final del día no diría que me disgustó, pero tampoco me encantó. Si alguien ve esta parte será el máximo enganche para seguir viendo la saga, y pasarás un rato increíble viendo una aventura bastante divertida con todos sus fallos, pero hay aspectos que las siguientes partes mejoran y con creces, aunque yo que sé, quizás esté siendo demasiado crítico. Si no te gustó mi opinión y quieres arrancarme los ojos, simplemente agradeceré tu visualización y listo. No quiero ocasionar problemas solamente por dar mi opinión. Eso es todo, espero que les haya gustado y muchas gracias por llegar hasta aquí. Sé que esta opinión que di suena algo polémica con lo querida que es esta parte, pero solamente la quise compartir para seguir con esta franquicia que me gusta. Pero aquí les pregunto, ¿cuál es su opinión respecto a esta parte? ¿Les encanta? ¿Les disgusta? ¿O simplemente están como yo? Estaré leyendo sus comentarios. Solo recuerden que si quieren seguir apoyando al canal, no se olviden de compartir el video, suscribirse, comentar y darle like al video para seguir atrayendo más contenido. Pero por sobre todo, seguir atrayendo a personas que disfruten mi contenido. Solo recuerden no pasarse de la raya y comentar por el lado del respeto, que si no van a irse baneados. Es en serio. Pero bueno gente, aquí estuvo su alienígena de confianza y nos vemos en la siguiente parte, la cual es la más popular de los JoJo's. Nos vemos en Stardust Crusaders. ¡See ya!